Seguimos. Continuamos entonces. Muy bien. ¿Pensaron? ¿Pensaron un poco? Miren, lo que podrían hacer es, por ejemplo, agarran un balde de esos de pintura de 20 litros, lo agujerean en el fondo, ¿eh? Y lo van clavando. A medida que van clavando, van sacando el material. Entonces, ponen ponen el balde, ¿eh? Y van sacando material. A medida que van sacando material, ¿qué va pasando? Van pudiendo hundir el balde. Bueno, lo que hicimos en Santiago del Estero, en una zona donde teníamos como 3 metros de profundidad, en el medio del río, o sea, en el medio del arroyo, teníamos el arroyo, entonces hay unos cilindros que deben tener 1,10 m de diámetro y unos 50 centímetros de alto. Entonces, ¿qué son? Unos cilindros que son así, y que tienen agujeros, tal como esto. Por supuesto, son cilindros abiertos de un lado y del otro. Entonces, los íbamos clavando e íbamos sacando el material de fondo. A medida, entonces, este era el borde. A medida que nosotros íbamos sacando el material, se iba haciendo el hueco. Cuando el hueco se hacía muy grande, por el propio peso, el cilindro va bajando. Hay que tener cierto cuidado para que no se tuerza. Entonces, cuando llega al borde, arriba de este cilindro le metemos otro cilindro más. Y así, cada vez tiene más peso, y la persona que está cavando en el fondo, llega un momento en que entra a la zona saturada. Una vez que entra a la zona saturada, ¿qué hacemos? Tiramos una bombita y vamos sacando el agua, ponemos la bombita acá y vamos sacando el agua. En algunos casos, esto se facilita porque podemos sacar, con la bomba, podemos sacar también arena. Entonces, si nosotros vamos sacando arena, se hace más fácil. Lo que pasa es que hay bombas que pueden chupar arena y otras bombas que no, porque se arruinan. Entonces son bombas especiales que justamente pueden chupar arena. Entonces vas haciendo el pozo y vas metiendo cada vez más abajo hasta que llegas al fondo, donde ya no podés sacar más porque está la roca. ¿Lo ven? Entonces terminamos ahí, bueno, acá terminamos sacando, y el volumen entonces, el volumen de agua es muy superior. En algunos casos, por ejemplo, llegaba un momento en que había que casi estar cavando con las patas metidas en el agua, porque la bomba no llegaba a extraer todo el material. Bueno, en ese punto ya ahí lo dejamos porque ya la cantidad de agua que entra del borde es suficiente. ¿Lo ven a esto? Todo esto tiene, digamos, son digamos, cuestiones prácticas, pero que tienen relación con todo lo que estamos diciendo. El agua saturada, el agua por gravitación, el agua higroscópica. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No veo tampoco bien. en el chat. Muy bien, seguimos entonces. Y acá entran dos conceptos súper importantes que vamos a definir: porosidad y permeabilidad. Esta porosidad y permeabilidad va a definir el almacenamiento del agua. Entonces,
El tipo de material va a condicionar, obviamente, la velocidad del movimiento del agua y en la medida en cómo se almacena. ¿Tá? A ver, ¿qué piensan ustedes o qué han estado leyendo que les permita comentarme qué es la poro? Vamos a empezar por la más, no, ni más importante, pero por el concepto, digamos, podríamos decir más sencillo. Porosidad. ¿Qué es la porosidad? A ver, ¿quién se anima a decir qué es la porosidad? Y Algo poroso. claro, que esté como menos denso, digamos, más, bueno, menos compacto, supongo. Mm, compacto no es no nos ayuda a definir la idea de porosidad. Y ¿Qué, algo qué por es Espacios algo que de está aire como entre los diferente. gránulos. decía? Sí, algo, Eric decía, Sabrina, ¿qué decías? Que no escuché. Que algo poroso es algo que está como agujereadito, y los agujeritos supuestamente permitirían más paso de agua. Bueno, vamos a ver. Poroso es una cosa. Ezequiel, no, Eric, vos decías algo del aire también, ¿no es cierto? Sí, como espacios vacíos con aire entre los gránulos. Claro. Eh, O sea, nosotros tenemos la porosidad y les voy a hacer otra pregunta antes. ¿Cómo se mide la porosidad? Creo que Santiago, vos decías algo de la densidad, ¿no? Y la densidad es otro concepto, es distinto, no está, por supuesto que la densidad de un material puede también, obviamente, interferir o estar en relación o condicionar el movimiento, pero no es lo que estamos definiendo. ¿Cómo medimos la porosidad? ¿Qué es? Y La ahí cantidad de aire. cantidad de aire. ¿Cantidad de aire en relación a qué? Entre los granos. Claro, bueno, ahí estamos sumando el concepto que decía Sabrina, el de Eric, el tuyo, Ezequiel. A ver, algo que dijo El Santiago volumen, también, algo de compacto, dijo compacta, es como más. Ailén iba a decir algo, pero se arrepintió. no, no, que al volumen total de lo que está midiendo, Por la ahí porosidad. también vamos. Entonces, obviamente, es, entre todos han hecho más o menos la definición. Pero digamos, si yo tengo un volumen de algo, vamos a dibujar. Si yo tengo un volumen, dado, bueno, no me salió muy lindo el cubo. Si esto fuera un cubo, voy a tener una zona, como veíamos en las diapositivas anteriores, unas zonas con granitos y otras zonas con aire. Entonces, la zona, yo lo que hago simplemente es mido la proporción de aire en relación a lo que no está ocupado por aire, en relación al material. O sea que es una medida de porcentaje. En un volumen determinado voy a tener un porcentaje de material y un porcentaje de aire. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener un porcentaje de material y un porcentaje de aire que esté o no conectado. Por ejemplo, veíamos en rocas volcánicas que hay algunas rocas basálticas, por ejemplo, que tienen vesículas, las llamamos vesículas, los basaltos vesiculares. Que entonces nosotros tenemos esa
Es que se me mueve por acá, esperen. Nosotros tenemos una roca X, ¿no? Y lleno de agujeritos. Lo han visto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos algún basalto vesicular? Si nosotros hiciéramos un corte, esto es lo que vemos en superficie, si nosotros hiciéramos un corte de la roca, veríamos algo así, y veríamos adentro más vesículas. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa con estas vesículas? ¿Qué características tienen? Que no se conectan entre sí. Ajá. Entonces, si esta vesícula está llena de agua, como que existen algunos basaltos, estas pueden ser vesículas muy grandes, ¿qué se producen ahí? Geodas, las geodas con minerales. Muchas de esas geodas a veces contienen agua que se formó hace millones de años. Estas vesículas en las rocas no están conectadas entre sí. Pero ¿qué decimos? Sí, esta roca tiene una porosidad. De hecho, la hace más liviana que una roca compacta, ¿no? Un basalto que no sea vesicular, en densidad va a ser más denso que una roca que tenga poroso. Por ejemplo, a ver, qué roca ustedes conocen que tiene estas características que la hacen muy liviana? A ver. La piedra pómez. Exactamente. ¿Por qué la piedra pómez no se hunde en el agua? ¿Por qué flota? Bueno, no todas. Porque es más liviana que el agua. ¿Cómo? Porque es más liviana que el agua. No, es más pesada. No. ¿Pero qué pasa? Adentro. Claro. Lo que pasa es que el peso quizás hasta sea más pesada que el agua, porque puede tener un poco más de 1 gramo por centímetro cúbico en algunos casos. Pero como los granitos no están conectados, hace lo mismo que un barco. ¿Un barco es más pesado o más liviano que el agua? Obviamente es más pesado. Sin embargo, si yo tengo el agua y meto un barco, ¿qué pasa con el barco? El barco flota, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, no llega a empujar, el peso no llega a empujar el agua suficiente como para que el barco se hunda. Si uno hace un barco más flaco, ahí sí. Más de un barco al principio se habrá hundido, ¿no? Entonces, la madera flota. ¿Por qué flota? ¿Porque es más liviana? No, los troncos. Lo que pasa es que tiene muchos poros, entonces, que le permiten. En el caso de la piedra pómez también. Bueno, habrá de todo, ¿no? Habrá algunas piedras pómez que puedan ser un poco más livianas también. Que en el volumen son muy livianitas. Bueno, la porosidad, entonces, estamos hablando de la proporción. La proporción. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Entonces, es el volumen de espacios vacíos en una roca, un sedimento, bueno, que puede o no contener el agua subterránea. Eso es, digamos, pero digamos, la porosidad es un concepto independiente del agua. ¿Es poroso o no es poroso? Entonces, estos huecos pueden o no estar relacionados. En algunos casos, esta porosidad puede ser secundaria. Por ejemplo, una roca ígnea, un granito, por ejemplo, puede ser una roca que permita, en las sierras, en Tandil, en Córdoba, en todas las sierras, hay agua subterránea. ¿Cómo puede ser si tenemos rocas metamórficas y rocas ígneas? Lo que pasa es que estas rocas han sido fracturadas, por lo tanto, llamamos a eso porosidad secundaria. Lo que el nivel de porosidad se mide por los espacios abiertos
a través de grietas o diaclasas. Por lo tanto, el concepto de porosidad no está solamente asociado a huequitos redonditos en los sedimentos, ¿se entiende? Entonces, en este caso, por ejemplo, el espacio poroso de una roca depende del grado de diaclasamiento. ¿Está? ¿Lo ven a esto? ¿Queda claro? Pues nos estamos metiendo... Ah, me parece que no estaba grabando. ¿Por qué siempre me olvido de grabar? ¿O grabar? No, estoy grabando, estoy grabando. Luego medio automático ahora y después me olvido si estoy grabando o no. Ah, estoy grabando. ¿Lo entienden bien a esto? Sí. Porque este concepto es súper importante. La porosidad es una... Porque después vamos a ver que hay una cosa media extraña que ocurre, entonces hay que entenderlo, entender bien este concepto de porosidad. Entonces les pregunto, a ver, intuitivamente, vamos a poner acá vamos a dejar y vamos a compartir una pizarra, ¿no? Entonces voy a poner acá. Tenemos un granito diaclasado. Una arena de grano grueso. Una arena de grano fino, limo, arcilla. Intuitivamente les estoy preguntando, o sea, que tiren cualquier verdura, ¿sí? ¿Qué les parece que puede ser la porosidad de un granito diaclasado, de una arena de grano grueso, en porcentajes de grano, de espacios libres a espacios ocupados por el material? Díganme, a ver, ¿cuánto puede tener un granito en porcentaje de 0 a 100? ¿Puede tener 0 el granito diaclasado? No. Y no, porque ya dijimos que algo tiene, ¿no es cierto? ¿Puede tener 100? ¿Qué sería una porosidad del 100%? No. A ver, díganme, ¿qué sería? Díganme algo que tiene 100% de porosidad. ¿Que tiene muchos espacios? El aire. El El aire. aire es el Claro, no. 100% de porosidad. Es un hueco, ¿no? Ajá. Es digamos, se los digo Ausencia así de medio en material, broma digamos. también, pero justamente para que entiendan el concepto. Un 0% sería un granito, una roca ígnea que está fresca y que fresca llamamos fresca que no ha sido diaclasada. Una roca que no tiene ni una sola diaclase, que está recién cristalizada, podríamos decir. Ese sería el 0%. En general, en la superficie de la Tierra, es muy difícil encontrar áreas, regiones con el 0% de porosidad. Ajá. A mucha profundidad, esas grietas pueden estar ocupadas por otras cuestiones, o la propia presión puede tener completamente selladas esas grietas. Pero en general encontramos cierta proporción. Pero muy bien. Un granito diaclasado, ¿cuánto tenemos? A ver, de porosidad. 30. 30%, acá dicen Pero 30%. no varía según el granito, digamos. Pueden haber unos que sean... Según el diaclasamiento. Según el Claro, por eso. diaclasamiento. Pero Para piensen mí menos ustedes, del 10%. del 10%, acá 10, 30%. Sigamos. Para mí La tendría que arena ser de más. grano, ¿cómo? Para mí tendría que ser más porcentaje, digamos, al ser más grande, va a tener más volumen, o sea, más, bueno, no sé, nada. Bueno, Sí. bueno, pero vamos tirando ahí.
10, 30, vos dirías hasta el 50%. Una Sí, arena de grano grueso o una bien grueso, con bloquecitos y todo, ¿cuánto puede tener? 40. 40%. Muy bien, a ver. ¿Quién da más, quién da menos? 50. 50. ¿Quién da más, quién da menos? Sigamos entonces. Arena de grano fino, 60. 60. ¿Quién da más, quién da menos? Capaz me equivoco, pero para mí la arena de grano fino va a tener menos. 20 o 10. 20%. Para mí también. Muy 30, bien. 40. Para mí también. 30. Sí. 30, 40. Ahí estamos, entre 20 y 60. El Ajá. limo es más fino. ¿Saben lo que es el limo? Ya lo hemos visto en rocas sedimentarias. Limo más finito que la arena de grano fino. ¿Cuánto tiene el limo? Y pero al ser más chico, digamos, hay menos superficie para que se genere la porosidad, ¿o no? Menos permeable. Para mí está más compactado. A Claro, ver, para mí debe tener muy entonces, poco. ¿qué le 10, darían? 10 10 o menos, no sé. o menos. ¿Qué más? Más o menos. ¿Quién tira más, quién tira menos? Y para Para mí mí, 70, por ahí. 80. 5. 70 u 80, dice. Miren, se fue del otro lado. Sí, Lo que 5. pasa es que si los granos son más 5. chicos, tiene más superficie de adhesión al agua. Tiene más aire. No estamos hablando de adhesión del agua, sino que estamos hablando de poros. Poros, espacios abiertos en relación al material. ¿Ok? Y la arcilla, 1. claro, menos 1. todavía. O 0. 1. 0. A ver, 1. ¿Quién da más, quién da menos? No, 5. Sí, por ahí. 5. 1 es muy. ¿Quién da más, quién da menos? Muy interesante esto, muy interesante. Esto sería, vamos a poner acá, vamos a poner respuestas intuitivas. Vamos a poner así. Ven que no los quemo, podría poner respuestas intuitivas de los estudiantes, pero no, pongo solo respuestas intuitivas. Lo vamos a guardar. Vamos a salir de acá. Dejamos. Y nos vamos a compartir. Vamos a ver. Seguimos con esto. Lo dejamos ahí medio. Lo dejamos pendiente, pero quería. Ahora vamos a volver. Bien. Habíamos dicho entonces la porosidad, que son el volumen de espacios de una roca o de un sedimento. Muy bien. Acá vamos a tener otro concepto asociado, que es el de porosidad efectiva y no efectiva. Es simplemente, como también un poco intuitivo, pensar la porosidad efectiva es la que conecta los granos, o la que tiene los granos con los espacios conectados. Entonces, efectivamente, el agua puede pasar. La no efectiva es la que, como en el caso de la piedra pómez, no tiene los granitos conectados. Una esponja tiene una porosidad efectiva muy alta y quizás casi no tenga porosidad no efectiva, ¿sí? En la mayoría de los sedimentos tienen una gran porosidad efectiva y muy poquita porosidad no efectiva, casi nada. Las rocas, en cambio, tienen las rocas, como les decía, basaltos vesiculares o como la piedra pómez, tienen una porosidad no efectiva muy alta, que es alterada por la fracturación o por el diaplazamiento que genera una porosidad secundaria. ¿Lo entienden a esto?
Entonces, acá tenemos la porosidad total, que es la porosidad efectiva más la no efectiva. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, ahora vamos a los valores de porosidad total y porosidad efectiva. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, me parece que está al revés de cómo lo pensaron ustedes. Miren la porosidad total de la arcilla de 45 a 55. El limo de 40 a 50. Me parece que ahí el que tiró algún datito, que era Eric, que hizo un comentario, algo de la superficie, que yo le dije que le dije un poco que no pensáramos en el tema del agua, pero sí, fíjense, si yo, la arcilla, ¿por qué tiene tanta porosidad? Porque la arcilla, lo voy a dibujar acá, son como, si ustedes tiran, por ejemplo, son los palitos chinos, ¿no? O hace esto, ¿se entiende? Entonces, si yo analizo, hago un corte y mido la cantidad de poritos abiertos y cerrados, voy a encontrar que como son láminas muy finitas, me dejan mucho espacio abierto. ¿Se entiende? Lo mismo el limo. Voy a tener, el limo tiene muchas, no son granos redonditos. A medida que se va ampliando, que se va agrandando el material, se va acomodando mejor y me deja menos espacio. ¿Lo ven a esto? Entonces, tenemos la arcilla, los suelos tienen de 50 a 60% de porosidad. Casi la mitad, tienen la mitad de espacios y la mitad de material. A medida que va aumentando el tamaño, va disminuyendo la porosidad. Sin embargo, fíjense el concepto de porosidad efectiva cambia completamente. Porque la arena gruesa, nosotros fíjense, tenemos acá, voy a unir esto, grava y arena con arena gruesa. Fíjense, esto va de 20 a 35, y acá la porosidad efectiva puede ser el 100% de la porosidad. ¿Por qué? Porque piensen también en que se agarran un balde, tienen un cascotes, le dejaron cascotes en la puerta, cascotes de ladrillos y restos de cemento y todo eso. Y ustedes dicen, voy a tirar un baldazo de agua. Le tiran un baldazo de agua. ¿Qué pasa? Enseguida el agua va a meterse, ¿no? Y se metió, y ya está. Y desapareció el agua que estaba. ¿Lo ven a esto? O sea, la permeabilidad, que es otra forma en que nosotros llamamos a la porosidad efectiva, es casi la misma que la porosidad. En cambio, cuando nosotros tenemos los minúsculos pedacitos de arcilla, que sí que tienen mucha... me estoy quedando sin tiempo, me queda poquito tiempo. Déjenme acá. Tengo muchos poros, pero, y acá sí el concepto de agua higroscópica, el agua, esto es muy chiquitito, entonces el agua que se mete en estos lugares, el tamaño que tiene es tamaño similar al agua capilar.
Y el agua capilar no se puede mover por la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con este sector? ¿Qué ocurre? Genera lo que llamamos un acuícludo, que es una zona en donde el material se hace impermeable, se convierte en un material impermeable. Una vez que se saturó de agua, este material no deja pasar el agua. ¿Se entiende? O sea que tiene mucha porosidad, pero cuando se satura no deja pasar el agua por la fuerza capilar que tiene el agua. ¿Lo ven? Sí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros pasamos a este otro, acá vamos a ver ejemplos de porosidad, van a ver los poros, porosidad de distinto tipo. Esta sería porosidad secundaria de las diaclasas en los granitos, las rocas calizas que se disuelven, este cemento que ha tapado los poros originales de una arenisca, por ejemplo, o una partícula mal seleccionada, que tienen menor permeabilidad, porque llena los agujeritos. Entonces vamos al concepto de permeabilidad, porque ya se nos termina. Entonces, la permeabilidad es la capacidad de transmitir el fluido en un material. Entonces, transmitir, ¿qué puse acá? Transmitir. Ahí se refiere a la capacidad. Transmitir el fluido en un material. Entonces, la roca o sedimento puede ser muy poroso, pero no están interconectados. El agua se mueve a través de espacios entre pequeñas aberturas, más pequeñas, más lento. Un sedimento arcilloso tendrá alta porosidad, pero baja permeabilidad. Esto es un poco el resumen de lo que estuvimos charlando recién. Que yo se los muestro de otra forma como para que ustedes vayan pensándolo. Porque si yo les doy estos conceptos desde el principio, y está difícil, ¿no? ¿Cómo lo ven? En cambio ahora ya lo tienen más o menos organizado, ¿ah? En la cabeza. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Acá hay un montón de cosas, pero prefiero cortar acá, y en todo caso seguimos el viernes con esta clase, digamos que es y después les voy a mostrar, ya entramos en lo que es el acuífero, confinado, el nivel piezométrico y otros conceptos que digamos, es base entender todo esto que les he explicado, porque si no todo esto es como, lo ven como en un cuento y no entienden el por qué funciona así. Una pregunta, ¿Alguna Marcelo. pregunta? Sí. ¿Hay algún PDF que esté en el Dropbox o en algún lado de hidrogeología? ¿O todavía no? No, pero esto está en el Tarbook, súper bien explicado. Ah, bueno, perfecto. Sí. Este es uno de los capítulos del Tarbook que tranquilamente, a ver si lo tengo por acá, el Tarbook. Aquí está. Es uno de los... A ver, vamos a... Cuando yo justo abrí en capítulo... Bueno, hay varios. Acá hay uno interesante de meteorización y suelo, que también lo pueden ir viendo. A ver, ¿cuál es el capítulo del Tarbook? Bueno, estoy mirando en el 10.
ustedes tienen el 8. A ver. Rocas. Bueno, ya se nos está terminando rápido. El capítulo 16 dice corrientes de aguas superficiales y el 17 aguas subterráneas. Sí, en realidad es el 17 el que nosotros estaríamos. Página 530. Sí. Es una mezcla acá, pero justamente el 17 agua subterránea, y ahí sí. Ahí van a ver todos los conceptos que hemos hablado. De hecho está ¿cómo venimos? 36, estamos bien. Habla del nivel freático, variaciones del nivel freático. Les da mucha info acá, ¿no? Permeabilidad, rendimiento específico. Hay algunos otros conceptos que nosotros no hemos visto, pero está súper, súper, súper bien explicado. Así que en esto yo les diría que miraran un poco, lo leyeran y en todo caso vamos viendo en la próxima clase preguntas que ustedes tengan. Yo no tengo, es muy probable que voy a ver si encuentro alguna cosa más sencillita que podamos armar o que les pueda pasar. Pero hasta ahora no tengo un libro, digamos, sencillo como el de Ciencias Naturales, ¿no? Que ahí explica con mucha sencillez el tema, por ejemplo, de la atmósfera. Profe. ¿Sí? Me quedó la última duda. ¿El Sí. granito tendría porosidad total de 1 a 10, más o menos? Y porosidad efectiva también, muy poca. Claro. En realidad, el granito, a ver cómo lo teníamos acá, el granito. El granito... Bueno, acá justo estamos hablando más de... Pero el granito va a tener una porosidad de 1 a 10. Lo que pasa es que va a depender, en el caso de esa porosidad, va a depender de lo amplio que se hayan generado las diaclasas, de las zonas de fracturación. La desventaja que tiene el granito, me queda un minuto, les voy a, simplemente como para, bueno, esto lo borramos, acá quedó, fíjense. Se mutió Marcelo. Al revés, pero bueno, vamos a ver. Si yo tengo el granito, voy a tener zonas en donde tengo una fractura y después tendré otros, ¿entienden? Otra fracturación. Entonces, si yo hago un pozo acá, la tengo que pegar en la falla, ¿se entiende? Ajá. Eso es. Entonces, en este sector va a haber buena permeabilidad, pero en este otro no. Se está por cortar, ¿eh? Sí, se corta. Bueno, nos estamos viendo entonces el viernes que viene, a las 6 de la tarde. Sí. Dale, Bueno. profe. Nos vemos, saludos. Sí, por el momento sí, yo les voy a mandar otro. Les voy a mandar otra actividad en estos días. ¿Ah? Hasta el viernes. Bueno. Entonces. Que tenga buen día. Chao, chao. Chao, Marce. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego.